La charla especializada que vamos a escuchar a continuación lleva por título Lepidosaurio del Valle del Rímac. Estará a cargo de Rubén Guzmán Pitman. Rubén Guzmán Pitman estudió biología en la Universidad Ricardo Palma. Ha sido asistente técnico y conservador en el Museo de Historia Natural Vera Aleman Hagebert. Ha realizado estudios detallados sobre la diversidad de animales en el ámbito del Departamento de Lima y tiene libros como Herpetofauna del Departamento de Lima y Secretos de los Reptiles. Ha sido conferencista en el curso Introducción a la Herpetología respecto a taxonomía de los reptiles Sensulato, a cargo del International Wildlife Management Institute, IWI. También es paleoartista y ha participado en eventos de paleoarte en Argentina y Chile. Actualmente es responsable de la Asociación Científica para la Conservación de la Diversidad en la sede de Lima. Bueno, Rubén, te doy pase para que puedas realizar la exposición. Muchas gracias, Andrea. Bueno, este es un trabajo que estoy realizando ya hace bastante tiempo, digamos desde 2006, con distintas salidas de campo que hemos realizado a todo lo que es el ámbito del Departamento de Lima. Pero ahora solamente nos vamos a concentrar en lo que vendría a ser el Valle de Río Rímac, digamos que el tramo bajo del Valle de Río Rímac, entre lo que vendría a ser el Callao hasta Matucana. Bueno, han habido algunos cambios desde que hicimos el trabajo hasta la fecha, así que vamos a ver esos cambios también acá. Vamos a ver ahora lo que son algunas generalidades, la taxonomía, las determinaciones, la identificación, son temas que se confunden normalmente, las especies observadas, las amenazas, algunas recomendaciones y las pocas publicaciones que se han dado al respecto. Ahora, lepidosauria. Lepidosauria quiere decir lepis, escamas, y sauria, lagartija. O sea, son todos aquellos saurópsidos que presentan escamas propiamente dichas y que las pueden tener imbricadas, yuxtapuestas o incluso granulares. Ahora, una escama es una estructura, un anexo dérmico muy particular. En los saurópsidos existen varios tipos de anexos dérmicos, no solamente escamas. Tenemos, por ejemplo, bueno, las escamas cortas propiamente dichas, tenemos los tubérculos córneos, tenemos también las placas córneas y tenemos las plumas. Después vamos a ver por qué las plumas están incluidas dentro de saurópsidos. Ahora, cada una de ellas tiene sus particularidades. Por ejemplo, las escamas tienen una pequeña plaquita de cartílago debajo de la capa germinativa, y eso es lo que le da el sostén a la escama. Los tubérculos córneos no tienen eso. Es más que todo una acumulación de capas córneas. Y lo más reciente que se ha encontrado ha sido en los crocodilia, donde las placas de la cabeza en especial se forman por fractura mecánica. No están codificadas en sus genes, así que es aleatorio. El lado izquierdo del animal es completamente diferente al lado derecho. Ahora, en caso de los lepidosaurios es al contrario. Las escamas están codificadas en sus genes, así es que el lado izquierdo va a ser, como quien dice, el simétrico casi perfecto del lado derecho. Van a haber obviamente algunas variaciones menores, pero en general eso es lo que se presenta en caso de saurópsidos. Ahora, todos los lepidosaurios son diápsidos. Diápsidos quiere decir de cierta manera que presentan dos agujeros en el cráneo. Ahora, de todos los saurópsidos, solamente dos grupos presentan cráneo diápsido basal o básico, con sus dos agujeros bien definidos. Tenemos, por ejemplo, a los crocodilia,
y a los Rhynchocephalia. Ahora, en total son 23 especies. Acá tenemos un pequeño problema. Son 24 especies de crocodilia y una especie de Rhynchocephala. Lo que pasa es que dos especies de crocodilia no presentan cráneo diápsido basal, sino cráneo diápsido modificado. Y son Paleosuchus trigonatus y Paleosuchus palpebrosus. Ahora, de Rhynchocephalia solamente hay una sola especie, Sphenodon puntatus. Y es un diápsido básico porque presenta claramente sus dos finestras, la temporal y la parietal. El resto son diápsidos modificados. O sea, tienen cierre de tabiques o, bueno, tienen cierre de fenestras o pérdida de tabiques. Por ejemplo, tenemos el clásico caso de los quelonios, las tortugas. Ahora, en el caso de tortugas, se pensaba inicialmente, esto también me lo enseñaron a mí, de que eran los únicos anápsidos vivientes. Bueno, actualmente sabemos que las tortugas no son anápsidos, los anápsidos se extinguieron en la extinción masiva del Permiano Triásico, más bien son diápsidos modificados por cierre de las fenestras. Esto es en base a estudios con eunotosauros. El antepasado de las tortugas fue diápsido, solamente que ha cerrado las fenestras. Ahora, en la actualidad esto sigue pasando. Estos dos paleosucus están cerrando sus finestras. Es exactamente lo mismo, el mismo proceso que le ha pasado a las tortugas. En el caso de los lepidosauриos, vamos a tener de que han perdido partes. Por ejemplo, el caso de los saurios, han perdido el puente que cerraba la finestra temporal. La finestra parietal sigue intacta. En el caso de las serpientes, digamos que la modificación de cráneo de asinético a cinético ha sido tanta que, digamos, ha perdido todas las finestras. Las finestras se han abierto. Pero esto ha propiciado que el cráneo sea más móvil que el de cualquier otro saurópsido. El cráneo de la serpiente está dividido en 5 partes. La caja craneana, que se compone de neurocráneo y parte del esplacnocráneo, la mandíbula superior izquierda, mandíbula superior derecha, mandíbula inferior izquierda y mandíbula inferior derecha. Ahora, estas están no unidas, sino sostenidas sobre el cráneo por medio de cartílagos, por medio del escamoso. El escamoso se conecta con el cuadrado que a su vez se conecta con el articular. Ahora, hay otro huesecillo que es bastante interesante, que se encuentra en todos los saurópsidos, y es la columela. La columela es una pequeña excrescencia de hueso alargado que va desde la membrana timpánica hacia la ventana oval, hacia el sistema auditivo. ¿Qué pasa en estos casos? En el caso de los saurios, está conectada directamente a la membrana timpánica, mientras que en el caso de los ofidios, está conectado al hueso cuadrado. Ahora, de todas formas, va a transmitir, digamos, movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que las serpientes, al contrario de lo que se piensa, no son sordas. La sordera implica que no se puede percibir sonidos. Entonces, ¿qué es el sonido? El sonido son ondas de presión que pueden ser transmitidas tanto por gases como por líquidos como por sólidos, en ese orden. Entonces, las serpientes no podrán percibir sonidos que sean transmitidos por gases, pero sí por sólidos. Ahora, vamos a ver un poco más a fondo este tema de la audición de los reptiles, que es un poco interesante, y es que no es solamente la columela, sino son dos huesos que van a conectar la membrana timpánica con la ventana oval y la cóclea. Más o menos así es el sistema auditivo de una lagartija típica. Esto permite tener, digamos, cierta sensibilidad a los sonidos de ciertas frecuencias.
Ahora, obviamente que no va a escuchar todas las frecuencias, sino igual que nosotros, va a tener un rango de frecuencia determinado. Las serpientes están adaptadas para escuchar con la mandíbula frecuencias bajas, digamos unos de 30 ciclos para abajo, a unos, 40, a unos 10 ciclos más o menos, mientras que otros lepidosaurios están adaptados para frecuencias más altas. La taxonomía cambió bastante desde que Linneo propuso el nombre original de reptilia en 1758. Reptilia significa literalmente que arrastra o que repta. Es decir, la, la descripción original de reptilia mencionaba que eran todos aquellos animales que tenían patas muy pequeñas o que carecían de ellas y que al desplazarse arrasaban el vientre por el suelo. Esa es la descripción tradicional, clásica de reptilia. Actualmente el término que se usa para todo este grupo son saurópsidos. Saurópsidos quiere decir de cierta manera cara de lagartija. Dentro de los saurópsidos vamos a tener a las lagartijas, serpientes, anfisbenas, tuátara, caimanes, cocodrilos, aligatores, gaviales, tortugas y lo que vulgarmente se conoce como aves, o sea, los dinosaurios avianos. Todos estos grupos conforman la clase Saurópsida. Ahora, no es algo que les guste a los ornitólogos, por si acaso. Ellos prefieren todavía seguir con su clase aves. Más que todo por conveniencia, a pesar que la taxonomía, la sistemática nos dice lo contrario. Dentro de la clase Saurópsida se encuentran varias subclases, dependiendo la cantidad de agujeros en el cráneo. Tenemos los anápsidos, tenemos los euriápsidos y tenemos los diápsidos. Dentro de los diápsidos tenemos, que ya hemos visto, tenemos a los lepidosaurios. Y dentro de los lepidosaurios tenemos al orden Squamata y al orden Rhynchocephalia. Pero vamos a ver al orden Squamata. Dentro del orden Squamata vamos a tener a 3 subórdenes. Suborden Sauria, suborden Ophidia y suborden Amphibenia. Antiguamente los Amphibenia se consideraban junto con los Sauria como lagartijas sápodas. Vamos a ver solamente Sauria y Ophidia. Ahora, para la zona vamos a tener algunas especies, no es muy larga la lista. Ahora, Sauria tiene un sinónimo, que es la chartilia. Ahora, la única diferencia es que Sauria significa lagartija en griego. La chartilia significa lagartija en latín. Dentro de su orden Sauria vamos a tener al infraorden Geckota, con, en nuestro caso, una sola familia, la familia Philodactylidae. Philodactylus significa literalmente dedos de hoja. A todo este grupo de geckos se les llama geckos dedos de hoja. Y tenemos 4 especies en la zona. Philodactylus lepidopigus, Philodactylus reisi, Philodactylus centosus y Philodactylus cf. lepidopigus. Bueno, es una especie dudosa. Nos faltan especímenes como para comprobar que sea un Philodactylus lepidopigus, pero no podemos todavía afirmarlo. Dentro del infraorden Iguania vamos a tener a los Gymnostalbidae. Gymnostalbidae significa literalmente ojos desnudos, porque los párpados son transparentes. Tenemos una especie que es el Macropholidus rothbeni, y dentro de Topidoide tenemos a 4 especies: Microlophus tigris, Microlophus cf. tigris, Stenocercus modestus y Stenocercus tornatissimus. Ahora, en Ophidia tenemos más o menos el mismo panorama. Tenemos un sinónimo que es serpentes. Ahora, serpentes significa serpientes en latín. Ophidia significa serpientes en griego. Solamente es cambio de idioma, nada más. Dentro de Ophidia vamos a tener a los Leptotyphlopidae. Ahora, esta es una familia muy interesante, ya que son las que tienen dientes únicamente en la mandíbula inferior. O sea, son infradontes. Además, tienen vestigios de patas posteriores.
Bueno, no vamos a pensar algo tan espectacular como una boa que se ve los huesos vestigiales y nada. Para poder estudiar estos huesos en su sitio han tenido que usar una tomografía axial computarizada de alta resolución, porque los leptosiflopios son pequeños. Y la estructura de esta pata es diferente a la de los boidios. Tenemos acá en Lima dos especies, Epictia tessellata y Epictia rufidosa. Dentro de la familia Colubridae tenemos a Pseudoalsophis elegans, Masigodia seti y Sibinomorphus williamsi como especies no venenosas, aglifas. Pero tenemos a Oxyropus fitzingeri, Phyllodes taquimenoides y Taquimenes peruviana como especies venenosas. Ahora vamos a ver por qué. Dentro de los telápides, bueno, tenemos obviamente una especie venenosa, que es la Microshuri, y tenemos también dentro de la familia Viperidae a la Botrops pictus, como una especie venenosa. Entonces, ¿cómo diferenciamos una especie venenosa de una no venenosa? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que simplemente una tiene veneno, glándula venenosa, y otra no tiene glándula venenosa. Ahora, las no venenosas, vamos a tener tanto colubrides como leptotiflopides. En las colubrides vamos a tener que son anfidontes, o sea, la mandíbula superior e inferior van a tener dientes. Mientras que en la familia Leptotyphlopidae, en nuestro caso, solamente van a tener dientes en la mandíbula inferior. La familia Typhlopidae la tiene solamente en la mandíbula superior. Ahora, una cosa curiosa de algunos colúbridos es que presentan también glándulas supralabiales e infralabiales que producen enzimas que permiten la, eh, la degradación de mucosas en general. Como por ejemplo en el caso de los dipsarinos que se alimentan principalmente de gastrópodos. Las serpientes venenosas propiamente hechas se las considera como dos grupos grandes. Las que presentan glándula principal de veneno y las que presentan glándula de Duvernoy. Entonces, las que presentan glándula de Duvernoy son solamente colúbridas. Las que presentan glándula principal de veneno son elápidos y vipéridos. Elápidos con dentición proteroglifa y vipéridos con dentición solenoglifa. Ahora, en ambos casos los dientes están localizados en la parte anterior de la mandíbula, solamente que en los elápidos son dientes fijos, mientras que en los vipéridos son dientes móviles. Ahora, hay una cosa bastante interesante si vemos ya un poco más internamente la anatomía de la glándula. La glándula principal es bastante grande, se ubica en la parte de atrás de la cabeza. Presenta un reservorio de veneno junto con el epitelio excretor. Ahora, si vemos más detalladamente el epitelio excretor, nos vamos a dar cuenta que es muy similar al epitelio gástrico. Tenemos también, por ejemplo, células mucosas, tenemos células parietales, tenemos incluso criptas. Ahí es donde se da para producir el veneno. El veneno se almacena en el reservorio de veneno. Todo eso es la glándula principal. De ahí tiene el conducto primario que la lleva a una glándula accesoria. Y de ahí, después que el veneno se complementa, va por el conducto secundario directamente al diente. Esa es la ruta que van en todos los vipéridos, especialmente. La determinación es un trabajo bastante tedioso. No cualquiera tiene la paciencia para hacer una determinación así sencilla y muchas veces se van por el camino equivocado. Lo que tenemos que hacer una determinación es ver qué especie es. Ojo, no hay que confundir determinación con identificación. Ahora vamos a ver las diferencias. Para determinar una especie, primero tenemos que ver, en nuestro caso de reptiles, vamos a ver lo que son las escamas clave. Por ejemplo, este dibujo que está acá representa un género de lagartijas bastante común en la costa. Su carácter taxonómico diagnóstico es la escama parietal muy agrandada.
con el ojo parietal en medio. Esa es la característica taxonómica diagnóstica del género Microdofus. Todas las Microdofus de cualquier especie van a tener esa característica. Ahora, en este caso, sería por clave una Microdofus thoracicus. Ojo, esta especie no se encuentra en el Valle del Río Rímac. La estoy poniendo como ejemplo. ¿Cómo sé que es Microdofus thoracicus y no cualquier otra? Bastante sencillo, en este caso. Microdofus thoracicus es la única especie de Microdofus que presenta dos filas de escamas entre la nasal y las supralabiales. Ninguna otra serpiente, ninguna otra lagartija de este tipo tiene esa configuración de escamas. O no tienen solamente una línea, o no tienen escamas entre la nasal y las supralabiales, y bueno, tienen otra conformación de escamas, otro patrón de escamas. El color no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces en las colecciones, ¿qué pasa? Uno fija mal el espécimen y de repente vemos que ya pasó a tener un color negro. Entonces el color no nos sirve. Tenemos que guiarnos por la escamación. Aparte, algunas especies como esta, Microdofus thoracicus, puede cambiar de color. La hemos visto cambiando algunas características que nos parecía incluso que era otra especie. Pero teníamos ese ejemplar en cautiverio 2 o 3 días y sabíamos que no es especie. Luego viene la numeración de las escamas. ¿Cuántas escamas tiene? Bueno, no me voy a poner a contar todas las escamas porque es inútil. Especialmente de la cola. Las de la cola no tienen importancia. Por el simple hecho de que tienen el fenómeno de autotomía. O sea, depende de la cola. Entonces no conviene usar una parte regenerada, sino las partes que son de carácter diagnóstico. Entonces, vamos a contar con las escamas supralabiales, infralabiales, supraorbitales, vertebrales, también dorsales, gastrostegos y urostegos. El color, como decía, no se toma en cuenta porque es muy variable, tanto por la misma actitud del animal como también por el método de conservación, que puede, digamos, alterar considerablemente el color. Entonces, el color no se toma en cuenta. Pero, ¿qué es identificación? Acá muchos caen. Se identifica al individuo. En muchos trabajos, por ejemplo, de ecología, es necesario saber si estamos capturando al mismo individuo o a diferentes individuos. Entonces, ¿qué se hace? Se los marca. Bueno, va a parecer un poco cruel en el caso de lagartijas, pero es la forma con que se hace la marcación, porque es la menos traumática también y es algo que normalmente también puede pasar en hábitat natural, o sea, perdederos. Lo que se hace con lagartijas es cortarles las falanges. Se cortan las falanges de los dedos, la primera y a lo mucho la segunda, dependiendo si es primera o segunda vuelta. La pata posterior izquierda se van a marcar con las unidades. La primera vuelta, 1, 2, 3, 4, 5. La segunda vuelta, 6, 7, 8, 9. En la pata posterior derecha, las decenas. 10, 20, 30, 40, 50, hasta 90. En la pata anterior derecha, los centenares. Y en la pata anterior izquierda, los millares, aunque normalmente no se llega a millares. Normalmente para hacer estos trabajos no se hace sobre colecta. O sea, yo no voy a ir a un área con los permisos, con todo y acabar con una población, no. En estos casos solamente es colectar, hacer marcaje y soltar. Colectar, hacer marcaje y soltar, nada más. Obviamente con todas las medidas necesarias para no introducir, digamos, agentes contaminantes ni enfermedades dentro de estas poblaciones. Porque si en caso, como ya ha pasado con el caso del Batrachocritium de Tomatis, si en caso vamos, si es el cuidado necesario, hacemos el trabajo, en ese caso fue que incluso los mismos investigadores han, sin querer, propagó el hongo. Puede ser que alguna enfermedad por falta de una mala
de malos protocolos puedan tener problemas estas poblaciones. Así que hay que tener bastante cuidado con la metodología que se usa también. Para serpientes es algo bastante diferente. Bueno, no tienen patas. Así es que vamos a tomar los gastosteos. Los dividimos por la mitad y la mitad izquierda nos va a servir para las unidades. Solamente vamos a coger los primeros, vamos a agarrar los primeros 9 gastosteos, del 1 al 9. Al otro lado, vamos a ir desde el 10 a 90, igual, 9 gastosteos. Los siguientes, del 100 a 900, los siguientes 9, de 900 al 1000. Bueno, igualito como el otro, tiene sus limitaciones y todo lo demás. Por ejemplo, acá he puesto que es el número 178. Entonces, el número 8, la octava escama, a la izquierda. El número 100, la primera escama a la derecha. El número 700, vamos recorriendo hasta la que corresponde al número 700. Así es como se marca las serpientes. Ahora, hay otro tipo de marcaje, como por ejemplo los chips. Existen chips que nos ayudan a identificar al individuo. Ahora, este chip lo único que va a hacer es emitir, o más bien, hacer, digamos, estimulado por el emisor, solamente va a enviar la información de un código, un número, nada más. Ese número ya uno lo tiene en la base de datos, ya puede revisar a qué individuo corresponde, y si en caso tiene, por ejemplo, ha tenido su historia clínica, todo lo demás, ahí lo va a encontrar. Es solamente un número, nada más. Esos chips no son pequeños. Un chip normal de estos de identificación mide más o menos unos 2 a 3 milímetros de ancho por 4 o hasta 5 de largo. No es cosa pequeña. Se coloca por medio de una jeringa bastante grande de forma subcutánea. ¿Por qué subcutánea? Porque necesita que esté lo más cerca de la piel para que, digamos, el lector pueda leerlo. Más que todo para eso. Las especies que hemos encontrado acá en la zona son, digamos, bastante conocidas algunos. Algunas son ya bastante famosas por la publicidad que se les ha dado, otras no tanto. Por ejemplo, este es el Philodactylus lepidopibus. Es una de las especies más comunes de geckos de hoja de acá de Valle Rímac. Presenta escamas granulares bastante homogéneas en el dorso, excepto por algunas filas de escamas ligeramente más grandes. Ojo, ligeramente más grandes. No se van a ver tan fácilmente, pero sí va a tener algunas escamas, algunas filas de escamas un poco más grandes que el resto. Acá apenas se pueden ver algunas. Ahora, esta especie se puede confundir fácilmente con esta otra, Philodactylus raíces. Ahora, en este caso vemos claramente la fila de escamas agrandadas en el dorso. Esa es una característica típica de Philodactylus raíces. Más bien es un espécimen de colección, puesto que está en esta posición. Estas 4 filas de escamas son su carácter taxonómico diagnóstico. Hay una teoría, o más bien hay 2 teorías actualmente sobre la presencia de Philodactylus raicei acá en Lima. Y es que una que lo comenta Dixon y Huey es que posiblemente haya sido traída del norte de forma antropogénica y que se haya adaptado a las condiciones de Lima. Otra menciona de que es posible que su distribución abarcara hasta Lima y simplemente se haya, digamos, retraído a algunas zonas, como pasó con Philodactylus centosus. Entonces, digamos que hay todavía discrepancias si en caso es nativa, no es nativa, porque simplemente no hay pruebas. Está acá en Lima,
pero simplemente no hay pruebas que corroboren que en verdad sea introducida o haya estado acá en Lima. Aún faltan, digamos, muchos datos. Este es muy conocido actualmente, el Philodactylus centosus. Está considerada como una especie en peligro crítico. Cuando hicimos este trabajo entre 2006 y 2011, digamos que se tenían solamente 4 a 5 localidades de registro para esta especie. Poco a poco, por ejemplo, en 2011 encontramos que se encontraba en el Callao. Ya hay otra zona. Se presume que haya estado, digamos, haya sido común en todo Lima y que la incesante expansión urbana haya acabado con su hábitat y se haya visto reducido a las huacas o a algunos puntos muy particulares de Lima. La población, hay que decirlo muy, muy claramente, no la conocemos. Es posible que aún existan muchas poblaciones de esa especie que simplemente no sabemos dónde están, porque no he buscado en esas zonas. Hasta ahora no se han buscado esta especie solamente en las huacas. No se han buscado en otras zonas. Su característica principal es que tienen esas escamas agrandadas y con colores bastante contrastantes. Es su característica principal, por eso que a veces que se llama Philodactylus centosus, o sea, espinoso en cierta manera. Bueno, no son espinosas las escamas, pero sí dan una cierta apariencia más rugosa, muy diferente a las demás especies de Philodactylus. Dentro de Subordine Iguania tenemos a la familia Gymnostalmidae, y ahí tenemos a Macropholius rosbeni. Este también tiene otro problema, y es que es muy posible de que haya sido introducido antropogénicamente a Lima. Carl y Chuna mencionan de que es posible que se haya introducido para la parte de Chosica. Estamos hablando de los años 70. Digamos que su localidad tipo, o sea, de dónde provienen el holotipo y los paratipos, es del bosque Cachil, en Cajamarca. Entonces, ¿qué hace Lima? Nadie lo sabe. Lo más probable, como mencionan en el reporte, es que se los haya traído, si no es inadvertidamente, intencionalmente, a un coleccionista particular que la clásica le puede haber dado pena, lo soltó y comenzó la introducción de esta especie. Cada año estamos encontrando más de esta especie por la zona de Chaclacayo, Chosica. Cada año encontramos mínimo unos 4 o 5 especímenes. Así que la población poco a poco está creciendo. Antes no encontramos ninguno. Ahora sí ya estamos encontrando. Microdopus tigris. Esta es una de las especies más representativas de toda la zona, entre más o menos los 200 metros a nivel del mar hasta más o menos los 1500, un poquito más arriba, hasta San Bartolomé más o menos. Lo interesante de esto es que tiene un dimorfismo sexual bastante acentuado, lo que no tiene las demás especies de Tropidoide que hay en esta zona. Los machos son completamente diferentes a las hembras. Él es un macho. Presenta puntos amarillos con bandas oscuras casi negras, manchas amarillas y rojas. Es bastante vistoso. La hembra no lo es mucho. Digamos que es algo así como una forma bastante críptica para poder establecerse entre las rocas y pasar fácilmente inadvertida. Ahora, esa es una estrategia bastante común en las lagartijas. Las hembras son normalmente mucho más crípticas que los machos, y lo interesante es que en época de reproducción, las hembras ovígeras van a colorearse de colores vivos esas zonas oscuras del vientre. En el caso de Microdopus tigris,
se colorean de color rojo cuando están ovígeras. Esta no está ovígera, puesto que su color es así, así oscuro. Otras especies, como Microlophus peruvianus, las hembras tienen un color amarillo cuando se encuentran ovígeras. Stenocercus modestus. Esta es una de las especies, digamos, más raras dentro del Valle de Río Rímac. Antiguamente, Guillermo Tello la había reportado como solamente para el Valle de Río Lurín. Pero recientemente, en 2011, la hemos encontrado en el Valle de Río Rímac. Tenemos, digamos, registro fotográfico de especímenes bastante coloridos, que son los machos, que tienen todo el bien de color amarillo intenso, mientras que las hembras son más tenue, más pálidas en su coloración. Otra especie es la Xenocercus ornatissimus. Esta especie es bastante común en las localidades de Matucana, San Jerónimo de Surco, por esa zona, en las zonas altas del Valle de Rímac. Es una coloración bastante compleja, con rayas, triángulos, escamas salpicadas claras y oscuras. Es bastante vistosa. Dentro de las serpientes tenemos acá la Epictia tessellata. Alcanza más o menos unos 60 centímetros de largo como máximo. Y se caracteriza principalmente por esas franjas longitudinales oscuras. Ese es su carácter, digamos, diagnóstico. Obviamente que aparte de la escamación, todo eso, es la forma más fácil como diferenciarla de su otra especie hermana, la Epictia rufidosa, que tiene el rostro rojo. Ambas son exclusivamente midemecófagas. No se alimentan de otra cosa. Por eso que tienen esta dentición Aglifa infradonte. Está especializada solamente para comer las hormigas. Pseudalsophis elegans, antiguamente también llamada Alsophis elegans. Presenta un policromatismo, o sea, en algunos casos es como esta, manchada, y en otros casos es rayada. O sea, presenta bandas longitudinales sin, digamos, manchas ni nada por el estilo. En algunos casos es mitad-mitad, o sea, mitades con manchas y mitades con bandas. O sea, tiene un policromatismo bastante acentuado. Incluso en la coloración, algunas son así amarillentas, mientras otras son plomizas. Tiene una alimentación exclusivamente herpetófaga, al igual que otras especies que vamos a ver más adelante. Bastigodia seti. Esta es una de las especies más conocidas de la costa. Tiene una amplia distribución. Tiene una coloración así, bien sencilla, pero muy útil. Esta coloración así marrón le permite simplemente desaparecer de la hojarasca. Se alimenta principalmente de pequeños roedores y pequeñas aves. Oxyropus fizingeri. Esta especie es venenosa. Tiene un veneno irritante. No es muy potente, pero tiene veneno. Se alimenta principalmente de, lagartijas, pequeños roedores y cosas así. Lo interesante de esa especie es que es la única del género Oxyropus que tenemos acá en la zona. Lo interesante es que tiene pupilas verticales. Tiene pupilas verticales, pero la escamación es de una serpiente, digamos, normal, no venenosa. Y acá viene también otro problema. No se tiene una forma segura como clasificar a una especie que sea venenosa y otra no venenosa. Hay que saber a qué especie pertenecen para tener una idea, o por lo menos a qué género pertenecen para tener una idea si en verdad es venenosa o no venenosa. En este caso es venenosa, pero tiene una mezcla de características de venenosas con no venenosas.
como se le dice. Luego tenemos a Phyllodia taquimenoides. Esta especie, digamos que es bastante interesante, ya que, bueno, es venenosa también, pero adopta una posición bastante particular. A ver, Tachymenes peruviana es otra especie que se encuentra en lo que vendría a ser las zonas altas, digamos, entre San Bartolomé y Matucana. De Tachymenes también es venenosa y se alimenta, tiene una alimentación un poco más variada, entre roedores, pequeñas aves, lagartijas. Esta es una especie que, digamos, es muy especialista, la Civinomorphus williamsi, descrita por la doctora Nelly Carrillo para su tesis de doctorado. Se ha propuesto llamarla Dipsas williamsi. ¿Por qué? Porque pertenece a la familia Dipsadine. Ahora, personalmente yo no estoy de acuerdo con que se la cambie a Dipsas porque el género Dipsas presenta una serie de escamas vertebrales agrandadas. Mientras que en género Civinomorphus, las escamas tanto vertebrales como dorsales son casi del mismo tamaño. Así que no hay, digamos, una diferencia. Hay una diferencia clara entre los dos géneros. No es necesario colocarlos en dos géneros, en un solo género. Y lo que se tiene hasta ahora es que la especie aceptada es Civinomorphus williamsi, no Dipsas williamsi. Dipsas williamsi simplemente quedó como una propuesta. No se ha aceptado todavía. Ahora, esta es exclusivamente malacófaga. No se alimenta de otras cosas que no sean caracoles. Luego tenemos a Microshuri, con que, digamos, esta especie es una, digamos, de las más venenosas que tenemos en la costa. Se encuentra principalmente en la ribera de los ríos y tiene su coloración de advertencia bastante característica. Ahora, en estos grupos, ojo, en estos grupos no se puede usar el patrón de coloración para saber si es venenosa o no es venenosa. Directamente, si tienes esta coloración y estás en Lima o en alguna parte de la costa, ya tienes que tener entendido de que es venenosa. Su veneno es neurotóxico. Así que va a tener algunos efectos bastante interesantes, como somnolencia, ptosis palpebral y cosas así, e incluso la muerte en el peor de los casos. Botrops pictus. Esta es una jergón característica de toda la costa, solamente se encuentra en Perú. Lo interesante en este caso es que es bastante cortés al hacerse notar. Primero va a comenzar a hacer vibrar la cola, si no le haces caso y te acercas más, se va a levantar. Si no haces caso, va a comenzar a sacar la lengua lentamente y ya si no te importa nada, recién es lo que va a atacar. Se alimenta principalmente de pequeños roedores y lagartijas. Ahora, acá en Lima se había reportado dos especies, la Botrys pictus y la Botrys reddingeri. Hemos estado desde 2006 buscando a Botrys reddingeri y nunca la hemos encontrado. El último reporte de la existencia de Botrys reddingeri ha sido en el libro de Omar Pesantes, del doctor Omar Pesantes, de 2000, donde ahí sí menciona que es una de las especies que se encuentra acá en la zona de Lima. Pero hasta el momento no hemos encontrado, lo cual ya supondría que sería una especie extinta. Pero no hay pruebas todavía que confirmen esto. Amenazas. Principalmente son las creencias populares, es una de las amenazas. O sea, las distintas creencias que asumen que las serpientes son animales malignos o cosas por el estilo, que son simplemente incongruentes con la realidad. Varias veces, cuando hemos salido a campo, nos hemos encontrado que los mismos pobladores no matan, masacran a las serpientes. Una vez ahí hemos estado yendo a Matucana y unos pobladores tenían en su mano una Pseudoalsophis elegans, bueno, reventada, era hembra con huevos.
Supuestamente se iba a comer a sus gallinas o algo parecido. Entonces, muchas veces las creencias populares, digamos que son contraproducentes. No están en la realidad o, como en muchos casos, son adquiridas. Ni siquiera son peruanas, sino las traen, por ejemplo, de otros países. Los pesticidas es otro problema. Si no van a matar, si no mata al insecto, este insecto va a crear resistencia, pero va a seguir almacenando los químicos. Pero las lagartijas se alimentan de insectos. Así es que si la lagartija come la cantidad de insectos que tenga la dosis letal, la lagartija muere. Igualmente, si la lagartija no come la dosis letal, va a estar con la toxina, mientras que, por ejemplo, algún cernícalo o halcón la case, una, dos lagartijas, obviamente que la toxina está mucho más concentrada, hasta que simplemente llega a la dosis mortal y muere. O sea, es un problema que, digamos, viene pasando inadvertido, pero es necesario que se tome en cuenta. La peor causa de disminución de reptiles, o mejor dicho, de la biodiversidad, es la ocupación de hábitats. Olvídense de la caza furtiva, olvídense de las especies exóticas invasoras. La ocupación de hábitats es el principal problema de extinción de especies. Aceptémoslo, somos demasiados. Ocupamos cada vez más hábitats. Entonces, si ocupamos más hábitats, las especies que habitan estos hábitats, ¿dónde van a ir? Tienen que competir con otras especies que están en otros hábitats. Sucumben ante la presión. Y luego tenemos las especies exóticas invasoras, como Felis silvestris, Canis lupus, Ratus norvegicus, Ratus ratus, Musculus. Son las principales especies que tienen un impacto negativo de alguna forma con las distintas especies de zoodópsidos. Todos sabemos el caso de Felis silvestris, los gatos domésticos, que son el principal problema porque tienen el instinto de cacería y todo lo demás. Y son, digamos, la principal causa de mortalidad de especies nativas. Canis lupus también. Los perros domésticos también tienen un papel importante en la disminución de especies nativas. Ratus ratus, Ratus norvegicus y Mus musculus tienen también un papel un poco más sutil. No se alimentan de los adultos, sino de los huevos. Así es que es un problema que hay que tener en cuenta. Y obviamente otras especies como Hemidactylus, las distintas especies de Hemidactylus, son originarias de África, pero por lo menos en lo que es Pucallpa ya han invadido todo lo que es la selva. Ahora también se han estado reportando Hemidactylus en Lima. Así es que es un problema latente que no sabemos cómo terminará. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con especies en campo? Lo primero es no manipularlas, aunque sean mansas. Primero porque se les puede causar un daño al no saber cómo manipularlas, se les causa estrés y bueno, no molestarlas. Una lagartija que esté parada en una roca está intentando captar el calor suficiente como para terminar de digerir su alimento. Si la asustamos, va a entrar en frío de nuevo y no lo va a poder digerir. Las lagartijas, al igual que muchas especies de lepidosaurios, son isotermos, o sea, la temperatura de sus cuerpos es muy similar a la temperatura ambiental. Entonces ese es el problema. Tienen que tener una temperatura lo suficientemente alta como para poder, como quien dice, funcionar. Si no, no puede. Si vemos una lagartija, una serpiente, lo mejor es mantener una distancia de por lo menos 2 metros, si es posible un poco más. ¿Por qué? Así no se le estresa, está una distancia segura, de que evita huir y bueno.
Además, nosotros tenemos cámara, uno puede tener una cámara fotográfica con lo suficiente como para poder captarla bastante cerca, a pesar de estar a 2 metros, un poco más. Así que no hay excusas como para acercarse sin saber cómo hacerlo. Ahora, en caso de que por mera casualidad me tope con una serpiente de improviso, esta ataque, hay que saber qué hacer. Primero, no succionar. Es un mito. Y lo he visto en varias páginas de campismo. No succionar. ¿Por qué? Primero es por la corriente de sangre. La velocidad de la sangre, una vez que la serpiente inocula el veneno, la sangre ya se llevó el veneno por lo menos por 1/3 del cuerpo. Así que succionar es inútil. Uno. Y dos, si uno tiene una herida en la boca, uno mismo se puede inocular el veneno que queda en la piel. Así es que no es cosa de juego. Nunca succionar. Tampoco hacer torniquete. Lo que se debe hacer es una venda de presión. El torniquete lo que va a hacer es acumular los líquidos en una zona, lo va a estancar. Esto va a producir problemas posteriores como por ejemplo necrosis. Igualmente, en la venda de presión, cada cierto tiempo hay que hacer que la sangre pueda circular, porque si no igual sobreviene la necrosis. Y se acelera más porque ya tiene veneno ahí. Y si es un veneno de una Botrops, por ejemplo, que es hemotóxico proteolítico, la necrosis es bastante rápida. No usar alcohol. El alcohol puede acelerar la acción del veneno. No atrapar al animal, especialmente si no se sabe hacerlo. Porque ya no sería un solo afectado, ya sean 2 o incluso más. Y siempre administrar el suero específico, o en el peor de los casos, polivalente. ¿Cómo es esto? Existen distintos tipos de sueros. Tenemos el suero polivalente, que se usa para todas, para género Botro, Botriex, Botriopsis, Laquesis, Crotalus, Micrudus y otras. Tenemos el suero antibotrópico, solamente para el grupo Botrops, Botriopsis, Botriex. Tenemos el antilaquésico, solamente para Laquesis muta. Tenemos el anticrotálico, solamente en nuestro caso para Crotalus duristus terrificus. Y el antilapídico, que acá en Sudamérica se usa más para el género Micrudus. Ahora, si conocemos la localidad y tenemos los detalles de la mordida, podemos inferir a qué grupo podemos, digamos, usar el suero. Por ejemplo, todo lo que son la familia Viperidae van a tener 2 grandes marcas de dientes seguidas de pequeñas marcas de la mandíbula superior. Eso es típico de la familia Viperidae. Entonces, si estamos en Lima y la mordida tiene esa característica, es casi seguro que haya sido una Bos pictus. Ahora, que haya inyectado veneno o no haya inyectado veneno, eso ya se tiene que ver minutos después de la mordida. La ventaja de las serpientes venenosas es que uno tiene hasta 4 horas para conseguir ayuda. En el caso de una constrictora como una boa, a los 2 minutos uno ya está muerto por la acción de la constricción. Si es 2 pequeños puntos ligeramente más grandes y el resto que son pequeños, es fácil que es una micrudus, acá en Lima. Entonces, lo más probable es que sea micrudus cuyi. Así que sería el suero antilapídico. Si en caso no se conoce, se usa el suero polivalente, que es, digamos, nuestro salvavidas, en cierta manera. Porque si no conocemos, ya le mandamos el que le hace a todos. No tendrá un efecto eh, tan bueno como los específicos, pero obviamente va a tener un efecto de, por ejemplo, no ocasionar, digamos, problemas serios como si no estuviese con el suero.
Las pocas publicaciones que se tienen, digamos que son bastante esporádicas. Hasta ahora una de las mejores es de Donoso Barros y P.B. Anzolini, Catalog of the Neotropical Squamata, de 1986, publicado por la Smithsonian. Es un catálogo con claves de todas las especies de lagartijas, serpientes y anfisbenas del neotrópico. Es bastante completo. Bueno, faltan algunas especies que están descritas en años posteriores, pero en general es bastante completo. Luego tenemos la lista sistemática de reptiles vivientes en el Perú, de la doctora Nelly Carrillo con Javier Cochea. Este también es uno de los principales puntos de inicio. Lo malo es que es solamente una lista, no te dice mucho. A menos que uno sepa un poco de latín o griego, recién va a poder diferenciar o distinguir las especies. Porque sabe qué significa el nombre científico. Si no, uno está perdido. Ahora, las artistas del departamento de Lima, de 98, de Guillermo Tello, publicado en la revista Biotempo, de la Universidad de Ricardo Palma. Este fue el punto de partida para herpetofauna del departamento de Lima. Con esto iniciamos los distintos trabajos y logramos hacer este documento que es bastante importante por el hecho de que tiene descripciones, ilustraciones, fotografías. Es bastante completo. En el caso del trabajo de Tello, tenía por lo menos una clave para determinación de especies de la lagartija, así que tenía algo bastante importante ahí. Hay otro trabajo de Aguilar, nuevo registro de retofonda para el departamento de Lima y descripción de renacuajo de Telmatorio reina. Bueno, personalmente digo que es un trabajo bastante ambiguo porque mezcla dos cosas completamente diferentes. Los traen juntos en uno solo. Ahora, otra cosa es que los datos son dudosos de los nuevos registros. En uno colocan de que se encontraron 3 especímenes de Epictia tricolor, se los identificó y después se perdieron. Entonces, ¿yo cómo sé que son en verdad Epictia tricolor? ¿Dónde están los ejemplares? Para trabajos de investigación taxonómica se requieren especímenes testigos. Sin especímenes no se puede corroborar. Incluso uno podría haber tenido en sus manos una especie nueva y como se le perdió, la dejó libre, nunca se podrá saber si en verdad fue especie nueva o si hace una especie que ya ha sido catalogada. Y bueno, son unos cuantos alcances que hemos tenido en lo que es la herpetofauna de todo el Valle Rímac. Y estos años estamos continuando con los trabajos de investigación para poder complementar este trabajo de herpetofauna. Quizás tengamos más sorpresas en los años que vienen, pero solamente los distintos trabajos que realizaremos lo van a poder corroborar. Y bueno, muchas gracias. Era de Iván Enrique Alvarado. Justo escribió: buenas noches. Hace más de 25 años vi lagartijas del género Dicrodon en las chacras de Chuquitanta, en San Martín de Porres, limítrofe con el Callao. Si bien estaría más relacionado este lugar con el Valle del Chillón, me pregunto si esas lagartijas llegarían al Valle del Rímac. Más bien lo que hemos encontrado de Dicrodon meteolepis ha sido en el valle del río Lurín, pero sí estarían, digamos, en distintas áreas. Solamente que habría que revisar, digamos, la bibliografía, a ver si en verdad se ha encontrado ahí, porque por el momento, en toda la bibliografía que hemos revisado, no se ha encontrado. Hemos revisado también, hemos ido a campo y no hemos encontrado más que en el río Lurín. Y son de 2 especies, Dicromateolepis y Stenocercus modestus. Por el momento, digamos que no hemos encontrado en otros lados. No hay, digamos, una referencia tampoco.
Gracias. Sí, yo era el que hice la pregunta. Sí, eso fue como un encuentro anecdótico, ¿no? Hace muchos años, cuando yo era chico todavía, vi esas lagartijas y por la descripción y el color todo coinciden con ese género, ¿no? Y bueno, es un sitio que ya estaba bien impactado, estaba, pues, supongo que ahora ya no estarán ahí, pues, ¿no? Las chacras se habrán urbanizado, en fin. Debe ser, pues, un remanente, ¿no? Habrá sido, porque es una literatura científica. Claro, porque en sí, si no salen trabajos actualmente, digamos que no se va a saber cómo es lo que ha ido avanzando las poblaciones, porque como yo expliqué en otras charlas, las poblaciones no son estáticas, o sea, lo que uno ve hace unos 20, 30, 40 años no es exactamente lo mismo que lo que estamos viendo actualmente. Entonces, se tiene que hacer un seguimiento de las poblaciones y eso, digamos que es todavía un poco difícil. Solamente se tendría que ver con los registros históricos y alguna que otro encuentro que pueda ser registrado, aunque sea un diario, y con eso ya por lo menos ya se tiene ya un poco más de información. Disculpe. Otra más, tengo una curiosidad sobre las anfisbenias acá en la costa, en Lima al menos, no sé, está ya, digamos, ¿es imposible encontrarlas o simplemente falta de búsqueda, algo por el estilo? En caso de Anfisbenia, digamos que nunca se reportó para lo que es la costa, solamente para lo que es el bosque tropical amazónico. Pero todavía queda abierta la posibilidad. Hay dos opciones, o que se le encuentre en una población de una especie nueva de forma natural, o que haya sido, como en algunos casos, como por ejemplo el caso de Macropholius rubeni, que haya sido introducido artificialmente a Lima. También puede ser ese caso. Pero sí, Claro, a pero veces sí, involuntariamente, ¿no? pero sin especímenes no podemos decir Pero, mucho. uh-huh. La costa norte no hay, ¿no? Esto sí hay, Tumbes por ahí, ¿no? Anfisbenas, que yo sepa, no, solamente lo que es bosque Ah, tropical amazónico. ya, ya. Hay una pregunta en Facebook, te lo voy a leer. ¿Ya? Es de Anthony San Miguel. Dice, ¿se puede tomar datos de la llamada ciudadana para los reportes de estas especies? ¿Qué es lo que se recomienda ante el hallazgo de estos animales por parte de la ciudadanía en temas de reportes? Bueno, en general se podría hacer un reporte siempre y cuando se tenga una base de datos que lo registre, para que no se quede un reporte y ahí nomás queda todo. Ahora, lo ideal sería eh, de que solamente personal que esté capacitado para el manejo de estos animales pueda hacer digamos, la reubicación, si es posible, en el caso extremo. Porque normalmente no todo el que sabe manejar animales sabe manejar este tipo de animales porque tiene sus características particulares. Entonces, lo mejor es que personal capacitado en este grupo sea el encargado en hacer, digamos, la contención, el traslado y todo eso. Ah, Anthony está aclarando en el Facebook. Dice, me refería a la ciencia ciudadana, como en el caso de las aves. Bueno, en el caso de las aves, o bueno, los dinosaurios avianos, que es como se los considera actualmente, bueno, es mucho más fácil porque, como yo siempre digo, o sea, aves es, digamos, bastante sencillo, porque la coloración y todo permite una determinación bastante certera. Pero en el caso de lagartijas, serpientes, digamos que uno tiene que ir un poco más allá. Ahora, el problema es de que se tiene que tener un registro fotográfico, por lo menos, que muestre las características que los que trabajamos en taxonomía nos faciliten hacer la determinación. Porque como ya ha pasado, ponen en la página iNaturalist una foto borrosa de una lagartija o que no me muestra la escamación, no puedo decir qué especie es porque no tengo la escamación para determinar la especie. Y ese es un carácter, digamos, importante. Entonces solamente llego a lo más probable que género, nada más. Ya si es una buena foto que muestre la escamación en varios ángulos, ahí puede ser que se puede tener la especie. Entonces con eso ya se puede ver todo lo demás.
Porque si no se puede determinar especie, digamos que se queda ahí en un nivel. Ahora, lo que es el manejo, todo lo demás, ya es cosa ya que también se debería considerar. Porque, por ejemplo, acá en Chaclacayo, por lo menos, han habido varios casos en que serpientes venenosas se han introducido dentro de las casas. Y obviamente que las han matado. Y no sean de serpientes venenosas, sino también no venenosas, como Pseudotophis elegans. Y eso varias veces yo he visto. Bueno, ahora sí, sin más preguntas, agradecemos que hayan compartido con nosotros las dos charlas y estén atentos a la página de Facebook para más información sobre las ciencias biológicas.